votos tan altos. ¿Para qué ponemos no? Porque lo estamos esperando hace 20 minutos, chicos. Adelante, por favor. Adelante, Sergio, Margarita. Estábamos tirando con esto, yo no sé ni qué decir. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Muy bien. Margarita? ¿Bien? Muy bien, gracias, buenas noches. Bueno, estamos hablando de los números. ¿Manejan algún tipo de números? ¿Les importan, no? ¿Encuestas, números? Sí. ¿Las ven o no? Porque hay muchos que ven acá y dicen... sí, Margarita me mira como... Sí, básicamente miramos cuáles son los temas que más influyen en términos de propuesta. Tratamos de ver cuál es la profundidad que tiene cada una de las propuestas que vamos realizando. Tratamos de ver si logramos que la gente vea el equipo que armamos. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos por el respaldo que en la calle y que además se empieza a ver en los números la gente nos está dando. Y además estamos aprovechando para hablarle a los que todavía hoy no tienen decidido el voto y que no quieren votar el ajuste y que no quieren legitimar la corrupción y que tienen la posibilidad en nosotros de, con una misma herramienta, ponerle límite al ajuste y límite a la corrupción. Así que en ese sentido estamos trabajando. ¿Y cómo van a hacer para captar el voto de esta especie de River Boca que es armado, la polarización? ¿O piensan que es un voto que es imposible de llevarlo a ustedes? No, al contrario, la polarización o la grieta es un invento y es un relato. Cuando nosotros hablamos con nuestros vecinos, yo estoy segura que si te preguntamos a vos, la mayoría de los argentinos no quiere saber nada. En tener que elegir esto que dice Sergio, la corrupción o el ajuste, la mayoría de los argentinos quieren que los políticos nos ocupemos de solucionar los problemas que todos tenemos, ¿no? Los números que nosotros manejamos es que 1 de cada 5 chicos en la Argentina comparte colchón en su casa, ¿eh? 1 de cada 5 chicos sufre desnutrición en un país que puede darle de comer a 400 millones de personas, a varios países enteros, y nos sobraría para comer todos nosotros. Y eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que solucionar. Nosotros apelamos a una agenda que atiende eso. Hoy nos parece que es casi una desvergüenza que la política ofrezca este espectáculo de fracturarse en ver mezquinamente cómo se obtienen más votos peleándose con el otro en lugar de ofrecer propuestas. Ahora, Margarita, ayer le escuchaba a Cristina Kirchner que decía más o menos lo mismo que vos. ¿No siente como que tienen el mismo discurso? ¿O que ellos le copiaron el discurso a ustedes a ellos? Es como que las necesidades reales que vos hablás... El gran problema es desde dónde habla Cristina, claro. porque Cristina dejó en la Argentina 12 millones de personas en condición de pobreza. Cristina gobernó la Argentina en los años de mayor bonanza económica, con crecimiento a tasas extraordinarias, y nos dejó los millones de personas que toman agua contaminada, porque no le pusieron agua potable en sus casas, en realidad. Entonces es muy difícil pararse para hablar de ese lugar, sumado a que habla poco. La campaña de Cristina es casi una Cristina hibernando, que, bueno, vimos todo lo que fue su acto de campaña del fin de semana tomando el té con la pasta frola, ¿no? La verdad es que... Además, Santiago, y un poco, vamos, tratando de agregarte algo importante a lo que decía Margarita, los argentinos van a elegir en función de los dos problemas principales que tienen: la economía y la inseguridad. Economía de bolsillo, ¿no? La economía del bolsillo y la inseguridad. Y la verdad es que los que vayan a votar el 13 de agosto se van a encontrar con que en una de las listas van los que protegieron a Zaffaroni, van los que de alguna manera negaron el problema de la inseguridad en la Argentina, van los que hablaban de sensación de inseguridad cuando nosotros elegimos claramente discutir, proponer, pero además mostrar resultados concretos en la lucha contra la inseguridad. Por eso es clave entender qué se define en la elección. En la elección se define no solamente cómo cuidamos el bolsillo de la gente, cómo bajamos el IVA en los alimentos, cómo bajamos el IVA en las tarifas, que no es la rebaja de un título, es cómo bajamos 20% las tarifas, cómo bajamos 20% la comida, cómo le devolvemos al jubilado poder de compra de medicamentos. Pero además también se define qué seguridad vamos a tener para adelante en función del rol que tiene el Congreso para definir qué justicia construimos. La justicia que propone el kirchnerismo es la justicia de los sacapresos. Y nosotros pretendemos una justicia controlada, que dé respuesta, que tenga un tablero de control en cada juzgado, no la justicia de Zaffaroni. Y esa es una diferencia fundamental.
fundamental y que va a pesar a la hora del voto. Sí, Johnny. Tema laburo, porque vos decís, ustedes dicen billetera, llegar a fin de mes, inflación. Yo agrego el laburo. En la Argentina, que hacía mucho que no se hablaba otra vez de Hoy del ese nerviosismo es por perder el trabajo. tema central. Si yo tuviera que decir cuál es el tema principal, cuando nosotros decimos economía, Sí. economía es la de bolsillo y es la de los laburantes. Porque se habló, se votó una ley antidespidos que fue vetada. ¿sí? La En vetó ese Macri. La vetó Macri. Nosotros votamos. Se decía que esa ley desincentivaba la generación de nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué harían ustedes dos en lo concreto desde el Senado para que se genere laburo privado en la Argentina cuando hay 21 millones de personas que dependen del Estado hoy? A ver, cuando nosotros planteamos el tema de eliminar el IVA de los alimentos, lo que estamos diciendo no es que le vamos a cambiar el rótulo y lo que cuesta 80 va a costar 60. Lo que estamos diciendo es que si en el bolsillo del jubilado del trabajador queda una diferencia de 400, entre 400 y 600 en el bolsillo del jubilado, entre 1.000 y 1.200 en la familia de un trabajador, eso significa que esos pueden salir a comprar lo que otros producen o los servicios que otros ofrecen. Y esto es lo que pone en marcha la dinámica del consumo. El consumo es lo único que dinamiza la economía, fundamentalmente porque crea puestos de trabajo. Y sobre todo favorece el puesto de trabajo en la pyme, que es la que va a ofrecer los productos y servicios que van a poder comprar con esa diferencia que tiene el bolsillo. Cuando nosotros decimos vamos a quitarle el IVA a las facturas de luz y de gas para compensar el brutal aumento que le llegó, lo que estamos diciendo, porque yo me lo he encontrado, estuve en una pyme hace poco en Junín, impresión y plástico y bolsas de plástico, y el hombre me decía, con un esfuerzo enorme tratan de no suspender trabajadores, pero me espera con la factura de luz, y pagaba 70.000 y ahora le llegó 250.000. A los dos que piensan de la marcha de mañana y que piensan también de qué se puede hacer desde el Congreso para dar respuesta a esta demanda que es creciente, ustedes lo deben ver, si no Margarita no creo que estaría sentada ahí hoy junto a Sergio, por lo que vos representás en cuestión de la corrupción. Una pequeña aclaración o agregado a lo que decía Margarita en tema económico que me parece fundamental. La ley de empleo joven que hemos planteado, que ya hemos planteado en la agenda parlamentaria, generaría 243.000 empleos jóvenes inmediatamente, porque tiene un régimen de promoción que le permite al joven estudiar y trabajar y que le permite al empleador tener un aporte del Estado, sobre la base de un crédito montado en el fondo de garantía. O sea, ni siquiera le cuesta plata contante y sonante, sino un crédito. En lugar de poner plata del fondo de garantía en operaciones de crédito para Solvay Indupa, el gobierno podría poner esos fondos para cuidar a las pymes argentinas, pero además para generar 240.000 puestos de trabajo de los jóvenes, que son los que más están sufriendo hoy el desempleo. En segundo lugar, y me parece también importante contarlo, la otra propuesta que trabajamos junto a Roberto Labaña y junto a todo el equipo económico del Frente Renovador y del GEN, tiene la posibilidad de permitirnos transformar los planes sociales en planes de empleo y darle un salto de incorporación al mercado de trabajo a aquel que hoy siente que su dignidad es a partir de estar trabajando 4 horas en una fábrica y que en todo caso el empresario pyme le dé un suplemento. Ahora, para eso necesitamos terminar con este cuento de la condición de rehén de grupos, organizaciones o cooperativas que toman de rehén al tipo que tiene el plan, y es una metodología que en la Argentina no se terminó y que la tenemos que terminar planteando claramente que queremos libre al ciudadano que tiene el plan volviendo al mercado de trabajo. Estas dos cuestiones son centrales porque además no solo ponen en marcha la pyme, no solo facilitan al comercio el poder tomar gente, sino que además le quitan la condición de rehenes a los que hoy son víctimas de la extorsión de los piqueteros. Ahora bien, hay un tema con la justicia que yo no tengo duda que merece una discusión muy grande, que es cómo se designan, cómo se controlan y cómo se remueven los jueces. Y la verdad es que, a pesar del cambio de gobierno, nada ha cambiado. Es más, si miramos la composición de las mayorías, tiene el mismo mecanismo que en el kirchnerismo.
Yo hay días que, como decía Margarita hace algunos meses, me pregunto algunas causas por qué no avanzaron. ¿Será que el gobierno también, a través de sus operadores judiciales, pidió ralentizar por esta idea de construir viene el monstruo? Miren, el monstruo no viene porque la gente sabe que tiene una alternativa. La gente sabe que para castigar al gobierno no la tiene que votar a Cristina, que puede elegir otra cosa y que nosotros armamos esa alternativa. Pues sí, que el gobierno pidió alentizar las causas. A ver si se lo entendió. Entonces, ¿el gobierno pidió alentizar las causas de Cristina? ¿Eso está diciendo? Claramente, ¿O sugiriendo? Claramente Margarita lo ha planteado este tema, e inclusive la Nata cuando estuvo en este programa acá, lo planteó que ¿Vos generaba eso? mucha duda. Yo lo que digo es, no es manipulando a la justicia, ni antes ni ahora, cómo se resuelven los problemas de impunidad en la Argentina. Ahora, la justicia debe una cuenta con el tema de la lucha contra la corrupción, pero para mí la cuenta más fuerte que debe es la cuenta de la impunidad de los violadores, de los asesinos, de los ladrones. Y en ese sentido, nosotros no solamente tenemos que mirar la justicia federal, tenemos que mirar la justicia en la provincia de Buenos Aires y extirpar ese veneno que Zaffaroni impregnó en un montón de jueces y de fiscales, que transformó en una puerta giratoria sistemática a la justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, Chiche. El tema de esta lentificación de los procesos contra Cristina, si fuera cierto, y esto vale tanto para Margarita como para Sergio, si no lo denuncian, es una catástrofe institucional. Si alguien sabe de algo que haya hecho el gobierno en ese sentido. Es una sensación que tengo, lo digo muy a menudo. Ahora, mi duda en el discurso de Margarita y en el de Sergio, digo, en una elección de medio término, ¿ustedes no están prometiendo demasiadas cosas para poder instrumentar eso? Desde una elección de medio término, en el mejor de los casos van a entrar 2 senadores, Margarita y vos, Sergio. Digo, ¿pueden llevar adelante todo eso? ¿No son como promesas presidenciales? Nosotros tenemos en esto una ventaja, que es que prácticamente todas las cosas que estamos diciendo ya las tenemos presentadas. Cuando a mí me preguntan muchas veces sobre la unidad que tenemos con Sergio Massa, proveniendo de historias distintas y de confrontaciones antiguas, lo que digo es que nosotros no hicimos una unidad el día que vencían las listas para repartir lugares. Llevamos 1 año y medio trabajando en la Cámara de Diputados juntos y lo hicimos conociéndonos y tomando confianza a partir de una agenda parlamentaria. Todos estos temas que estamos hablando fueron volcados en el Congreso. El año pasado el Congreso funcionó bastante bien y nosotros pudimos llevar adelante proyectos tan importantes como el tema de la Ley de Protección de las Víctimas, por ejemplo, en materia de seguridad. Hoy es una ley y realmente eso permite que muchas víctimas que se encontraban desamparadas hoy tengan no solamente derechos, sino una tutela concreta del Estado. La Ley de Extinción de Dominio que el Senado decidió planchar, una ley muy importante porque era justamente la ley a partir de la cual el Estado podía hacerse de los bienes que provenían de la corrupción en realidad. Y así como esa otras, por supuesto, la ley, dijimos recién, antidespidos, la modificación del impuesto a las ganancias, porque el gobierno lo había prometido en toda la campaña electoral, pasó el año haciéndose el distraído y recién logramos sobre el fin de año forzar una mayoría para que esto se tratara, la reforma de los jubilados. Entonces no hay nada de lo que estemos diciendo que no esté ya en el Congreso. Lo que necesitamos es obviamente el número, porque nos pasó hace 2 semanas atrás que convocamos una sesión, primero para que aceptaran el despojo que nosotros hacíamos de los fueros, y lo otro era para tratar la ley de eliminación del IVA en las facturas de luz y gas. Y no se presentaron ni los kirchneristas ni los macristas, ninguno de los dos, porque este invento de la grieta es un invento que vemos claramente cuántas veces se olvidan y que terminan no siendo tan distintos. En el Congreso demuestran muchas veces comportamientos exactamente similares. Entonces no es un invento. Entonces no es un invento. No, al revés. Lo que te está diciendo es que precisamente son mucho más parecidos de lo que aparentan. Hace días pasados... Que se unen los opuestos, decís, que en cierta forma son complementarios. Las mismas conductas. Esa confusión entre el manejo de los negocios privados, particulares de los funcionarios, con el manejo de las decisiones políticas y de los recursos públicos, fue un comportamiento en el gobierno anterior y lo sigue siendo. Hace una semana vimos sentados en el mismo lugar a De Vido y a Aranguren, los dos defendiendo las represas Kirchner-Zepernik de Santa Cruz.
el comportamiento que ha tenido este gobierno derivando fondos a la provincia de Santa Cruz es igual que la anterior. Miren, hay que tener en cuenta una cosa, Santa Cruz es la provincia que más plata se ha llevado en el gobierno anterior, pero en este también. El Fondo de Infraestructura Hídrica, un fondo que en el caso de la provincia de Buenos Aires se debería destinar a recuperar tierras productivas, muy importante porque tenemos cientos de miles de hectáreas bajo el agua. ¿A dónde va ese fondo? El 40% va a la provincia de Santa Cruz, a esas reservas. Miren, Santa Cruz tiene 320.000 habitantes. Si nosotros hiciéramos la cuenta de toda la plata que Santa Cruz ha recibido con el otro gobierno y con este gobierno, uno no se puede explicar por qué en esa provincia hay algunos pocos, todos con el mismo apellido, que se han beneficiado muchísimo, pero la verdad me animaría a decir que más de los 300.000 vive situaciones de privación ¿Por qué eso no importa? brutal, ¿Por qué eso no importa? ¿Por qué uno ve los números de Cristina y son muy buenos? ¿Por qué no le importa a la gente si está comprobado lo que vos has denunciado hace tanto tiempo? Primera cuestión, yo le doy valor relativo a eso que nos están diciendo, porque creo que las encuestas son instrumentos de campaña y más que la realidad expresan a los candidatos. Entonces hoy nos están mostrando por qué es conveniencia de los dos extremos que expresan ese invento de la polarización ponerla a Cristina en determinado lugar. Cristina estaba para el retiro, Cristina estaba dentro de un placar y no podía asomar la nariz. Y Macri fue el que la terminó poniendo en un escenario, le hizo técnicas de resucitación y la volvió a poner como una alternativa, porque le convenía desde una posición mezquina, que era ubicar a una persona porque él juntaba votos por el espanto, y también desde la falta de operatividad y respuesta. Puede ser algo tan premeditado, tan enroscado. No, hay cosas que no salen simplemente porque son, o Cristina no creció por algunos errores de gobierno, no es todo que se ha dado. Son las dos cosas, por eso digo, el crecimiento de Cristina tiene que ver con que decidieron ponerla en el escenario y confrontar con ella, porque saben que en la medida en que Cristina está ahí y habla, el gobierno, porque esto les sirvió en la última elección, y ellos ganaron en gran medida no por gente enamorada de Macri, sino realmente asustada por la posibilidad de que el kirchnerismo siguiera. Y lo otro es que alimentaron la candidatura de Cristina con los propios errores. Un gobierno que aumenta brutalmente la tarifa de luz y de gas empuja rápidamente para el otro lado. Un gobierno que le da la espalda a las necesidades de los sectores más frágiles empuja inmediatamente para el otro lado, ¿no? Entonces la figura de Cristina crece en función de los errores y las decisiones del propio gobierno. Vos sabés que cuando hablan de la polarización, que ustedes dicen que es un invento por ahí de los dos partidos, tanto del kirchnerismo como de Cambiemos, y por ahí también se señala mucho a los medios, a veces lo sentimos en la calle, ¿no? Obviamente expresado por gente que está fanatizada, tanto con un extremo como por otro. Ustedes siempre hablaban de la avenida de la ancha avenida del medio. Sí, en realidad lo que hicimos fue pararnos por encima de esa lógica, que es una lógica de secta. Una lógica de acusar de un lado y del otro al otro de tal o cual cosa. Esa lógica de verso, digamos, que te describía Margarita, quedó muy clara el día que los diputados de Cristina y los diputados de Macri se aumentaron 30 lucas el sueldo, en un momento en el que los jubilados no llegan a fin de mes. Yo, el viernes en Escobar, el lunes en San Nicolás, hoy en Ituzaingó, la verdad es que lo único que encuentro es testimonios de jubilados a los que le recortaron los medicamentos porque son ricos. ¿Sabés por qué son ricos? Porque tienen una casa. Y entonces el PAMI les corta, por ejemplo, en el caso de hoy, de una señora, 5 medicamentos. Les cortaron medicamentos para el cáncer. Les cortaron traslados, me lo contaban el otro día en 25 de mayo y en Roque Pérez, el traslado a Saladillo a la clínica porque además no tienen convenio. Entonces lo que digo es, acá hay un tema que es muy de fondo, que es cómo resolvemos los problemas del bolsillo y cómo ponemos al Estado de manera sensible al servicio de la gente. Porque yo lo que veo es al gobierno con una insensibilidad y con una soberbia que muchas veces me llama la atención. Ahora, pero por los jubilados no han hecho nunca nadie nada, sí, Sergio. Si querés lo podemos gobierno discutir. Hay 2,5 millones de jubilados que no tenían jubilación y que a partir de un trabajo que me tocó liderar a mí, se incorporaron al sistema jubilatorio. ¿Pero cuánto gana un jubilado hoy? No, hoy gana, 6.400. según el presidente, 9.000 y pico, pero ganan 6.400. 6.400 monedas. Vos pensá una cosa, hoy Así, tenemos perfecto. un presidente que no sabe cuánto gana un jubilado, que es el mayor pago que tiene el Estado. La mayor cuenta que tiene a pagar el Estado
todos los meses es la cuenta de jubilaciones. Y la verdad es que el problema más serio con el que nos enfrentamos es que están usando la plata del ANSES para otra cosa. Nosotros tenemos planteados 3 temas muy claros. Mirta Tundis planteó la ley que obliga a la cobertura de los crónicos y pone el financiamiento. Nosotros además planteamos la distribución de la plata del ANSES, del Fondo de Garantía, que el año pasado ganó 211.340 millones de pesos. ¿Saben cuánta plata era eso en directo al bolsillo de cada jubilado? Entre 20 y 30 mil pesos más por año, dependiendo de cuánto gana ese jubilado. ¿Qué hizo el gobierno? En lugar de distribuirla entre los jubilados, la puso a negocios con Solvay Indupa, la puso a negocios en un fondo que se sospecha que era de un ministro, la puso en negociados de bonos de algunas provincias. La verdad es que esa plata es de los jubilados. Y después el tercer tema es la discusión respecto de la composición del fondo. El fondo tiene hoy 55.000 millones de dólares. Y en la Argentina no queremos discutir, a pesar de que cuando éramos candidatos, los dos nos comprometimos a discutir el 82% de la mínima. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo. Cuando se habla de desilusión, ¿sí? Cuando te dicen que hay mucha gente con bronca, desilusionada por el cambio que no fue, es porque este gobierno prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y los trabajadores siguen pagando impuesto a las ganancias, y las mineras no pagan retenciones, y los bancos internacionales vienen por una semana, timbean contra las LEVAC y no pagan impuesto a las ganancias por una decisión de este gobierno. Cuando hablamos de la plata de los jubilados, también tenemos que hablar de la plata que deja de cobrar el Estado por impuestos que no le cobra a los más poderosos. Grabemos renta financiera en la Argentina, cobrémosle más al juego, cobrémosle a las mineras y con esa plata paguémosle mejor a los jubilados y a los programas sociales. ¿La seguridad jurídica? ¿Cómo? Un minuto, sí. No, ¿cuál es la seguridad jurídica? Si las retenciones las eliminó este gobierno por decreto. Estaban establecidas por ley y las eliminó este gobierno por decreto. Eso es violar la seguridad jurídica. Beneficiar a un grupo de 15 empresas porque son amigas o porque traes un compromiso y perjudicar a 25 millones de argentinos. Porque el aumento de tarifa también es en beneficio de 15 empresas amigas y en perjuicio de 25 millones de personas. Con un agravante, 20% de impuestos que aumentaron a la par de la tarifa cuando la gente le pidió un esfuerzo, cuando el gobierno le pidió un esfuerzo a la gente. Claro, porque recién Margarita decía algo muy interesante que es muy cierto, que muchas veces cuando ustedes hacen propuestas económicas les cuestionan la viabilidad de las mismas respecto del modo de financiamiento. Y Margarita decía, bueno, el presidente o el gobierno argentino decidió sacarle a las mineras las retenciones, que las reponga. Nosotros aquí fuimos muy críticos de esa decisión del gobierno argentino, pero es una decisión que tomó este gobierno hace algunos meses nada más. Ustedes también hablaban de la necesidad de traer inversiones. ¿Qué seguridad jurídica daría a la Argentina si un gobierno, el que fuese, del color político que sea, toma una decisión de gobierno y 8 meses después, por una decisión parlamentaria o por lo que fuese el mismo gobierno, da marcha atrás? Digo, para ver la viabilidad o la responsabilidad. La primera, que en marcha adelante y marcha atrás este gobierno es especialista en un montón de medidas. Las pensiones para discapacitados es un ejemplo de los tantos que podemos poner. Y ahí, digamos, no miramos la seguridad jurídica. Hay un fallo de la justicia que obliga al gobierno a devolver todas las pensiones a partir de una medida cautelar que presentamos nosotros. ¿Sí? ¿El gobierno qué hizo? Dijo, no, las vamos a devolver, y apeló el fallo. O sea que está pensando después de las elecciones bajar las pensiones. ¿Y eso no es inseguridad jurídica? ¿O solo miramos la seguridad jurídica cuando se trata de ver a los inversores extranjeros? ¿Querer cambiar el índice de movilidad jubilatoria no es inseguridad jurídica en una ley que se votó casi por unanimidad? ¿Querer usar la plata de los jubilados para otra cosa no es inseguridad jurídica? A mí me parece que el problema es que la seguridad jurídica solamente la miramos cuando se trata de las grandes empresas. Y nosotros pretendemos que a la hora de defender la seguridad jurídica esté defendida la seguridad jurídica del jubilado, del que tiene la pensión por discapacidad, del pequeño y mediano empresario y del pequeño y mediano comerciante. Sí, igual, por un minuto, Margarita, porque siento que acá pasan todos los candidatos, ¿no? Uno escucha diferentes posturas todas las noches, diferentes puntos de vista, y me pongo en el lugar del ciudadano que está del otro lado, y siento
¿de qué manera vamos a salir adelante? Porque a mí no me importa quién gobierna, quién gana. Uno lo que quiere siempre es ir para adelante, tener un país mejor. Porque yo pienso, si la gente que está gobernando ahora es prácticamente el demonio, y que piensa nada más en darle todas las empresas extranjeras y a las mineras, es tan así, es todo tan irracional, hay buenos y malos. Creo que hay chorros y gente honesta como en todos lados, pero... No, pero fuera de eso hay dos cosas, me parece, frente a la inquietud de Débora. Hay una muy fácil. Estuvo hace muy poquitos días atrás la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Y ella dio una definición fantástica. Dijo, Alemania tiene mucho interés en invertir en la Argentina. Lo primero que queremos es saber que los argentinos confían en la Argentina e invierten en la Argentina. Conocimos ayer las declaraciones juradas de los ministros. El ministro de Economía tiene todo su patrimonio, hablamos de 80 millones de pesos, afuera. Entonces yo digo, ¿cuál es la confiabilidad que la Argentina puede dar a los inversores externos si el ministro de Economía de la Argentina tiene su plata afuera? Bueno, nos acaban de condenar por el CIADI, por cómo se expropió Aerolíneas, a pagar 320 millones de dólares. Y después, hablando de inseguridad jurídica. La otra cuestión que a mí me parece importante, mirando hacia adelante, los países que avanzan son los países que construyen consensos y no grietas. Esta es una elección muy importante. No se elige gobierno, Macri no está en riesgo. Se elige justamente cómo se va a componer la oposición con la que Macri va a tener que consensuar las leyes en los 2 años que le quedan de gobierno. Entonces yo me pregunto, si Macri se tiene que sentar con la señora de Kirchner y con la Cámpora, ¿va a poder negociar algo? El mundo, mira esto. Nosotros salimos en la primera plana de los diarios con muchos hechos en la Argentina, los bolsos de López, la muerte de Nisman. El mundo necesita también que la Argentina dé gestos de credibilidad, de confiabilidad, de previsibilidad, de estabilidad. ¿Cómo se logran? Con consensos. Pero para tener consensos uno necesita una oposición que construya, que proponga. ¿Ustedes creen que la señora de Kirchner, que ni siquiera fue capaz de pasarle la banda presidencial a Macri, es la persona con la que Macri puede ofrecerle al mundo los consensos que tenemos que ofrecer para ser previsibles y confiables? Ese es el debate de esta elección. En esta elección la gente tiene que saber que va a elegir quiénes son las personas con las que Macri se puede sentar a generar esa imagen para el mundo. Cuando empezó la charla, hola Sergio Lamarga. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Hablamos de 2 ejes centrales, o por lo menos ustedes lo ven así. La economía, el bolsillo y la inseguridad, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Hoy te escuchaba en el noticiero ANA 24 cuando hiciste la presentación con quien fue alcalde de Nueva York, con un plan que fue tolerancia cero, que logró dar vuelta la seguridad de Nueva York y transformarla en una ciudad lógica y segura. Planteó 2 ejes, porque vos decís que en Tigre llevaron a cabo un proyecto muy similar con índices que están a la vista y que son reconocidos. Pero el propio Giuliani decía que hay 2 cosas fundamentales a cambiar: la corrupción policial y el acompañamiento de los jueces. Quiero que hablemos de inseguridad y quiero que nos cuentes, pues trajiste al exalcalde con un proyecto que para la Argentina en Tigre se desarrolló, pero cómo desarrollamos con policías, gran parte mezclados en corrupción, y jueces, como decís vos, que están impregnados en una teoría que todo el mundo a la calle, libres. En primer lugar, nosotros lo que planteamos es lo que hicimos. Nosotros bajamos 80% el delito más medible, que es el robo automotor. Digo esto para que cuando discuten números puedan ir y mirar, y digo el más medible porque es el que nadie deja de denunciar. Para cobrar porque el seguro. O cobrás el seguro o te cubrís por la responsabilidad civil, nadie deja de denunciar el robo automotor. Entonces es el delito más medible, más mensurable. Hicimos el mismo trabajo, la misma tarea en San Fernando, con el mismo equipo, y bajamos 80% el delito en San Fernando también. Evidentemente nos paramos sobre un resultado concreto, a tal punto que el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hace menos de 60 días, estuvo en Tigre y dijo: Tigre es el modelo a seguir en la provincia de Buenos Aires, ahora sigámoslo. Y sigámoslo significa descentralización, significa una cámara cada 2.000 habitantes, significa un botón de pánico en cada casa, significa un botón de pánico en cada celular, significa un móvil cada 44 manzanas. Digamos, tiene una aplicación.
Nosotros eso, efectivamente, entre otros, lo tomamos del proyecto que en Nueva York en su momento, y no era tolerancia cero, se lo conoce mundialmente, pero era la doctrina de las ventanas rotas, atacar el pequeño delito como una forma de frenar el delito grande, ir en busca de prevenir el pequeño delito. Y la verdad es que efectivamente, ahora hay dos tareas, una que tiene que ver con la policía y otra que tiene que ver con los jueces. El tema justicia. Nosotros en el tema justicia lo hemos planteado con mucha claridad. Queremos un tablero de control. Queremos ver qué juez, porque los jueces además son personas ignotas en muchos casos, porque no están descentralizados. Yo te hago una pregunta, ¿quién vive de acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién es el juez de tu jurisdicción? Porque vos sabés quién es tu intendente, vos probablemente sabés quién es tu gobernador, no sabés quién es el juez. A pesar de que inclusive tiene estabilidad de por vida. Entonces, empecemos a controlar, empecemos a obligarlos además a rendir cuenta frente a la sociedad. Y empecemos a mirar a quién sueltan y a quién no sueltan. En segundo lugar, hay un tema que tiene que ver con la policía. Y ahí yo quiero decir algo que es muy importante. Hay que limpiar de mafias la policía. Pero para eso también hay que pagarles bien a los policías. Porque si vos tenés un policía que cobra 14.000 pesos por mes para jugarse la vida, lo estás empujando en mano de la ilegalidad. Porque le puede pagar un tipo que vende droga más que lo que le paga el propio Estado. Entonces, los tenés que capacitar, los tenés que profesionalizar, tenés que separar investigaciones de todo lo que es prevención y seguridad para que funcione como una fuerza autónoma propia. No alcanza con asuntos internos, porque asuntos internos termina siendo la bolsa donde aparece la negociación de la connivencia. Sergio, también jueces y fiscales. También, sí, por supuesto. También hay jueces y fiscales corruptos que negocian con narcos. Por ejemplo, lo del fiscal Novo, ¿no? Sí. Que renunció hace muy poco, procesado en algo muy complejo que era todo el escándalo narco de Martínez. Digamos, lo de Unicenter. Unicenter, la bueno, connivencia vos fíjate con que narcos. nace, digamos, lo de Novo nace en San Isidro, lo designa el papá de Pose, y, digamos, el lío que lo termina perjudicando, digamos, también se da en San Isidro en el caso de Unicenter. Inclusive en las escuchas de cuando escapan los de Unicenter, digamos, uno de los de las escuchas dice no vayamos para Tigre porque hay cámaras. Entonces, las fiscalías descentralizadas son fundamentales porque en lugar de hablar con un procurador de una región, vos tenés un fiscal por zona, por barrio. Nosotros tenemos 7 y 2 especializadas. Tema de violencia de género, de violencia familiar, tema de droga. Y después tenemos una en cada barrio. En Rincón, en Don Torcuato, en Talar. Eso hay que multiplicarlo por miles. Hay que sacar de la comodidad del palacio de tribunales y poner en la calle a los fiscales. Pero además hay que hacer un cambio fundamental en el tema droga, que es cambiar el procedimiento de denuncia y el proceso. Lugar que vende droga, lugar que tiene que ser allanado. ¿Y cómo se hace eso? Con denuncia anónima con 3 pruebas fílmicas. Todos tenemos un celular hoy en la Argentina. Es más, hay más de un celular por habitante. Vos filmás una vez, 2 veces, 3 veces un lugar, emitís a un sitio que distribuye por jurisdicción entre los fiscales. Y los fiscales automáticamente allanan. ¿Qué es esto de que interviene la comisaría, que interviene el juez de garantías, que interviene el oficial de calle? Cuando se enteran muchas personas de la denuncia, ¿saben lo único que pasa? Que el vecino del barrio que se animó a denunciar termina siendo víctima de apedreadas, de incendios, de amenazas, de apretadas en el barrio. Se lo matan, sí. María Julia. Bueno, la presencia obviamente de Margarita Stolbizer y todo su protagonismo, ¿no? En las denuncias de corrupción, más las causas, proyectos que ustedes han presentado en la lucha contra la corrupción en la Cámara de Diputados, ponen en agenda del espacio que tienen ese tema, por supuesto. ¿Tuvo Massa la oportunidad de hablar con Marco Labaña y con Facundo Moyano acerca de por qué el día en el que se votaba el desafuero debido faltaron a la sesión? Sí, en el caso de Marco por un problema personal lo hizo público, porque tanto le preguntaron que lo tuvo que hacer público, un problema personal. En el caso de Facundo, porque había programado un viaje previo a la convocatoria extraordinaria. Recordemos que fue una convocatoria casi de un día para el otro. Debería haber estado igual. ¿No lo enojó que no pueda suspender un viaje de vacaciones? Es que ya estaba de viaje. Estaba muy lejos. Y cuando notificaron en el bloque, aunque tomara la decisión en ese momento de volver, ya no llegaba. A nosotros nos notifican de la sesión, de la fecha y de la hora de la sesión especial
un poco más de 24 horas antes. Está enojado con vos, Facundo. Haciendo, me parece que quedó mal con el cierre, de digamos, listas. no sé de dónde sacan esa versión, porque hoy estuve hablando casi una hora con Facundo por parece teléfono. que hay enojo por cómo se cerró la lista. No, a mí me parece que hay algunos que una cosa que yo quiero de todos modos, porque me parece que es necesario aclarar esta Sí, ese problema no tiene. La pregunta que nos tenemos que así. hacer es por qué razón el oficialismo convoca de un día para el otro una sesión en la que sabía que perdía la votación de antemano. La verdad es que ahí se planteó una estrategia electoral clarísima, utilizando el fantasmita de debido para agitar en medio de una campaña electoral donde se comieron 2 semanas hablando de debido para seguir escondiendo los problemas de la Argentina real. 2 semanas. Pero era una linda debido, oportunidad ¿verdad? para que el espacio que No más había posibilidad de conseguir el número. Por eso digo, no nos engañemos con esto. La convocaron sabiendo que no tenían el número. Para Hubieran instalar el tema. consensuado otra cosa, hubieran esperado una semana. La convocaron sabiendo que no tenían número. Pero además Entonces, si tenían, una cosa que le agrego a Margarita, si tenían la decisión de verdad de sacarlo a debido, ¿por qué no impulsaron nuestro proyecto de separación por suspensión y de desafuero de todos los diputados? Se quedaba sin fuero y afuera de la Cámara. ¿O es que no querían hubo una sacarlo? verdadera intención. Sí, a ver, Débora. Bueno, justamente a propósito de las denuncias de corrupción, Margarita ha protagonizado muchísimas de esas investigaciones vinculadas con el kirchnerismo, de lo cual hemos hablado en muchas oportunidades. Pero hoy hubo una noticia judicial vinculada con el juez Rafecas, que es una denuncia suya, vinculada con el presidente Macri y el tema Autopistas del Sol. Si pudiese un poco profundizar Sí, sobre es eso. un tema bastante sencillo en realidad, y yo lo vengo planteando desde un comienzo. Siempre dije, yo no tengo ningún problema personal con la familia Kirchner, y las mismas cosas que hice y dije cuando observé irregularidades en el gobierno anterior las voy a hacer respecto de este gobierno. Ese es un caso en el que yo lo que pido es que se investigue en realidad por qué razón la familia Macri vende sus acciones en Autopistas del Sol hoy, después que las propias decisiones de sus funcionarios permitieron el aumento del valor de sus acciones en un 400% a partir de autorizar los aumentos del peaje, y entonces venden ahora. Yo misma le dije al presidente Macri cuando asumió, que me convocó en esas 48 horas, la verdad, presidente, tiene que tener extrema prolijidad. Cualquier gobierno después del kirchnerismo debía ser extremadamente prolijo. Ponga todos sus bienes adentro de un fideicomiso. Sabemos ahora que tomaron algunos y el otro no están adentro del fideicomiso. ¿Cuál es la tranquilidad que podemos nosotros tener en realidad? Pero aparte, cuando vos sacás esa bandera, que la familia levantarla, está claro, haciendo hoy negocios. O sea, la familia Kirchner hizo algunos negocios antes, estos hacen los negocios ahora. En algún momento, se lo he dicho a ellos también, díganle a los parientes que por 4 años no hagan negocio con el Estado, la verdad. Acuérdense, dedíquense un tiempito a hacer otra cosa. vamos a tener que dejar ese negociado por unos cuantos años. por 2 años por lo menos, diría ahora. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Margarita. Gracias. ¿Cómo le va, Marena? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Cansada, ¿no? Después de tantos días de campaña. Cansada, pero con ganas. ¿Las elecciones deberían ser cada 4 años todas? ¿O no? Para mí no. ¿No? No, ¿Cada para mí 2 no. años está bien? Sí. Pues sentimos como que viven todo el tiempo en campaña. Lo que hay que hacer es acortar las campañas. Acortar las campañas. Y sí, cumplir por con respetar las la cosas ley. que se prometen, Sí, también, en realidad, también. porque la elección ahora de medio término se justifica como un llamado de atención al gobierno. Por eso yo decía, no está en riesgo el gobierno, y es una buena oportunidad para que los amarreen los argentinos al gobierno, y tiene 2 años para cambiar. Sergio se lo viene diciendo al presidente, por favor cambie el rumbo, porque no estamos bien, dense cuenta de eso. Bueno, tiene la elección de medio término para que la gente le diga al gobierno. Nuestra intención es ponerle límite, como se lo hicimos con los otros, con estos. Pero son los argentinos los que tienen que hacerle un llamado de atención al gobierno. Hablando de llamado de atención, muchas gracias. No, por favor. Sigue llamando la atención la situación.